Saludos, estimados alumnos. Vamos a comenzar con nuestra primer clase del Seminario de Solución de Problemas de Inteligencia Artificial 2. Y antes de entrar a la temática del curso, vamos a dar una pequeña introducción al lenguaje de programación de Python para aquellos que no sean usuarios de este lenguaje, y también vamos a ver una de las bibliotecas principales que vamos a usar, que es NumPy. Eh, vale. Cuando ustedes instalen Anaconda, como ya habíamos visto en nuestra tarea ahí de instalación, también les va a instalar este IDE que se llama Spider. Es un muy buen IDE, quizás ya no tiene tanto soporte como al comienzo. Ustedes pueden usar el IDE que ustedes quieran. Normalmente van a ver que las prácticas de programación en estos videos que les voy a subir van a ser en este IDE. ¿Vale? Entonces, partes del IDE, aquí tenemos nuestra parte donde podemos escribir el script de Python, ¿vale? Esta parte realmente es un texto plano con terminación .py. Tenemos una consola iterativa, ¿vale? Hay muchas consolas iterativas, la más famosa de ella es IPython, ¿vale? Va a haber algunos comandos que vamos a usar que son propios de esta consola, que no son del lenguaje. Cuando los usemos yo les voy a decir por ahí. Y también tenemos un explorador de variables, ¿vale? Entonces, Python es un lenguaje creado en el 91 por Guido van Rossum, y es un lenguaje interpretado. La filosofía de Python es mejorar la lectura del código, ¿no? Que parezca mucho al lenguaje natural. Entonces, al ser un lenguaje interpretado, pues tiene este tipado dinámico, ¿vale? Que quizás a mucha gente no le guste, ¿vale? Interiormente hay muchas veces que no sabemos qué está haciendo Python con la memoria, ¿vale? No podemos accesar tan libremente a la memoria como en lenguajes como C++, ¿vale? Y vamos a empezar, como debe empezar cualquier curso de Python. Voy a cerrar esa interfaz y vamos a ver la filosofía de Python utilizando este comando de import this, ¿vale? Y aquí pueden encontrar el send de Python, ¿vale? Que fue editado por Tim Peters. Y aquí están como las reglas que ustedes deben de seguir para escribir un buen código en Python, o por lo menos son las normativas que guían este lenguaje, ¿no? Entonces, la idea de Python es que es un lenguaje fácil de leer, y cuando programemos hay que seguir un poquito estas reglas. Se fijan aquí, lo principal es la redacción del código. Hay muchas personas que eh, reutilizan demasiado la sintaxis que tiene Python. Van a ver que Python es un lenguaje pues bastante poderoso. Hay muchas cosas que podemos hacer en una sola línea de código. Entonces van a encontrar de repente códigos que son muy ilegibles, que no sabemos ni qué esté haciendo. Para mí lo importante es que el código de Python sea legible, ¿vale? Aquí en el código de Python no nos importa tanto el tiempo en que corra. Obviamente Python es un lenguaje mucho más lento que C++, pero nos importa mucho la redacción que podamos hacer de ese código, ¿no? Y lo simple que ese código sea. Vale, entonces vamos a empezar con las cosas básicas de Python. Por ejemplo, los tipos. Si yo pongo aquí un 3, se fijan, me da de salida un 3. Tengo una función que se llama type. Déjenme cambio el teclado. Y esa función de type me va a regresar el tipo de objeto que es esa variable. Entonces tenemos objetos tipo entero, tenemos flotantes, ¿vale? Aquí no tenemos el tipo doble. Realmente este flotante ya es el doble. Se fijan, cuando programamos en lenguajes como C o Java, hay diferencia entre elegir flotante y elegir doble, que es la precisión de ese número decimal. En Python tenemos una precisión indeterminada. Dan de cuenta que cuando yo hago un número que es flotante, Python reserva ciertas celdas de memoria, y si ese número ocupa más precisión, el propio código va a ir asignándole más memoria.
Entonces podremos decir que los números en Python, que son estas clases que tenemos aquí, realmente tienen una precisión infinita porque podemos irle dando la memoria que necesitemos, ¿vale? Aunque bueno, es un decir porque siempre va a estar restringido por la memoria RAM que tengamos. ¿Qué otro tipo de dato tenemos? Pues tenemos también datos complejos, ¿vale? Directamente como primitivos. Aquí, donde la unidad compleja va a ser la j por sí sola. Entonces, se fijan, aquí no pongo 4 por j, porque entonces j sería una variable, ¿vale? Pero 4j es un número complejo. De igual manera, si yo aquí pongo 0j, se fijan, sigue siendo un número complejo, aunque realmente es solo un 0. Si quiero que sea un número complejo, tengo que agregar este 0j, que es muy parecido a cuando agregamos punto 0 en un flotante para forzar ese casting, ¿no? También tenemos objetos booleanos, ¿vale? Tenemos true y false, se escriben aquí con la letra capital, ¿vale? Capitalizada. Y también tenemos las cadenas, ¿vale? No tenemos que agregar ninguna biblioteca para manejar cadenas. Las cadenas son un objeto ya primitivo en Python, ¿vale? Y me sale tipo string. ¿Hecho? Vamos ahora a las operaciones aritméticas. Este es un review a grandes rasgos de Python solo para los que no hayan utilizado nunca esto de aquí. No se preocupen, pueden ir adelantando el video si gustan cuando empecemos a ver NumPy, los que ya hayan visto esto de aquí, ¿no? Entonces, las operaciones aritméticas, como siempre, tenemos la suma, la resta, la multiplicación, ¿vale? La división, ¿vale? Hasta ahorita todo bien. Fíjense que la división me da un objeto flotante. Entonces, aquí estoy haciendo la división entre dos enteros, pero la división siempre me va a regresar un flotante. Si divido dos flotantes me va a regresar un flotante, si divido dos complejos me va a regresar otro número complejo. ¿Sí? También tenemos la división entera, que la ponemos con esta doble simbolito de división, y lo que va a hacer es darnos el entero de esa división, ¿vale? De igual forma, tenemos la operación módulo, ¿vale? Que sería el residuo de esta división. ¿Okay? Entonces, esto es propio de Python, este doble divisor que le llamamos división entera. Otra de las cosas propias de Python es la exponenciación. En muchos lenguajes se utiliza este simbolito de exponenciación. Aquí, si se fijan, no va a funcionar. De hecho, esto tiene un sentido booleano, ¿vale? Aquí estoy haciendo realmente una operación booleana entre el 5 y el 2. ¿Okay? Entonces, ¿cómo exponenciamos en Python? Utilizamos la doble multiplicación, ¿vale? Y eso va a ser la exponenciación en Python, ¿vale? Operadores de asignación. Siguiente tema, yo puedo asignar mis variables aquí. Por ejemplo, ese 25.0, le pongo el punto 0 porque quiero que el tipo de A sea un tipo flotante. Entonces, el igual va a ser nuestro operador de asignación. Por ejemplo, vamos a poner aquí 252 a este B. Y también tengo otros operadores de asignación que me sirven para poner también estas operaciones, ¿no? Entonces, al igual que en C++, menos igual me va a hacer lo mismo que B igual a B menos este numerito. ¿Hecho? Lo mismo podemos hacer con todos los demás operadores que vimos. ¿Vale? Vamos a probar otros por aquí. Vamos a ponerle la división entera entre 2. ¿Vale? Incluso la exponenciación. Vamos a un número pequeño. Ahí está. Entonces, cualquier operador aritmético que tengamos, podemos utilizarlo combinación con el operador de asignación para hacer asignaciones recursivas. También, al igual que en todos los lenguajes, vamos a tener operadores
booleanos o operadores de comparación. Entonces vamos a revisarlo rápidamente. X mayor que 2, ¿vale? X menor, ¿vale? Nos regresa un booleano como es esperado. Vamos a poner mayor, igual. También tenemos el menor igual, ¿vale? Hasta ahorita ninguna sorpresa. El operador de igualdad, vamos a ponerlo como un doble igual, ¿vale? Y el operador de diferente, que es algo que suele cambiar mucho en los diferentes lenguajes, aquí lo vamos a poner muy parecido a C, ¿vale? ¿Qué otros operadores tenemos? Algo propio de Python, cuando yo utilizo el operador de igualdad 5 con 5, ¿vale? Si se fijan, me dice que verdadero, ¿vale? Vamos a hacer una práctica. Vamos a poner que A es igual a 2 y vamos a poner que B es igual a 2 también, ¿vale? Entonces, A es igual a B, es cierto porque ambos valen 2, ¿hecho? Pero aparte de esto tenemos otro operador booleano que se llama is, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre igual e is? Pues este solo nos checa el valor. Si los dos valores son iguales, ¿vale? Nos va a regresar un verdadero. Si son diferentes, nos va a volver un falso. Y el operador is nos va a decir si es lo mismo en memoria, ¿vale? Es decir, no solamente es el mismo valor, sino que también está guardado en la misma celda de memoria. Eso quiere decir que es el mismo dato guardado ahí. ¿Hecho? Entonces, muchas personas entienden eso. Como programador es muy fácil, es como ver si estamos apuntando al mismo sector de memoria, ¿no? Es como revisar las direcciones de memoria de A y de B y ver si es la misma dirección de memoria. ¿Hecho? Pero resulta que cuando yo ejecuto esto, me dice que verdadero, ¿vale? Entonces, se fijan, esto es un poco raro, ¿no? A es igual a 2, B es otra variable que pongo igual a 2. Los dos valores son iguales, pero los dos valores también viven en la misma parte de la memoria. Y esto es un poco confuso quizás para los que van iniciando en Python, pero esto es por cómo funciona Python a nivel de la memoria. Cuando Python guarda un número 2, si yo asigno otra variable a ese número 2, pues realmente no asigna otro lugar en la memoria, sino que simplemente esta variable b la apunta hacia ese 2. ¿Hecho? Cuando yo cambie a b a otro lado, ¿vale? Si le doy otro valor, pues ahora su dirección de memoria sí que va a ser diferente, ¿vale? Y me va a dar esto diferente. Entonces, cuando usamos estos numeritos no hay mucho problema porque cuando creamos los números, Python los asigna directamente en la memoria y todo número que sea igual lo va a asignar hacia ese sector de memoria, ¿no? Entonces aquí no hay diferencia entre usar igual y usar is, pero sí cuando creamos copias profundas de nuestros objetos. Hay copias, ¿vale? Cuando yo hago una copia normal, simplemente estoy haciendo un nuevo alias de una variable hacia el mismo sector de memoria, pero cuando hago una copia profunda, estoy asignando en memoria, en otro lugar de la memoria, ese nuevo valor. Entonces eso es cuando is nos puede dar diferente al igual. ¿Yo? No se preocupen, no lo vamos a usar mucho, pero sí es una de las cosas diferentes de nuestro lenguaje, ¿no? Vale, voy a dejar otra vez b igual a 2 y vamos a ver los atributos que tiene cada variable. Entonces, cada variable tiene un identificador, que es el nombre que nosotros le damos, tiene un valor, que es el valor que vamos a guardar en nuestra memoria, y aparte tiene su tipo, ¿no? Que ya lo habíamos visto por ahí. Tenemos el tipo de esa variable, que es que le dice al intérprete cuántos bytes va a tener esa variable, ¿no? Para saber cómo interpretarla. Aparte de esto tenemos otra función que se llama id, que me va a regresar la dirección en memoria
de esta variable. Esto puede cambiar en su computadora. ¿Por qué se asignan las variables de manera aleatoria? Entonces, si se fijan aquí, la dirección de variable de A y de B es la misma. ¿Por qué? Porque como yo le asigné a 2, ambas pasan a ser un alias del mismo valor en la memoria, ¿vale? Cuando yo hice el b igual a 2.5, ¿vale? Si le pongo idb, se fijan, cambia de dirección de memoria. Entonces, cuando yo hago el a is b, pues me va a dar un falso porque esta dirección de memoria y esta dirección de memoria son diferentes. Acuérdense que is nos compara la dirección de memoria, ¿vale? Entonces id nos sirve para ver la dirección de memoria, sería el equivalente a utilizar el ampersand en el lenguaje C, ¿vale? Vamos a ver ahora un poquito las operaciones que hacemos con los tipos de datos string, ¿vale? El tipo de dato string realmente no es primitivo porque es un tipo iterable, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner vamos a poner el nombre. Se fijan, aquí comienzo con comillas para decirle que es un tipo de dato string, ¿vale? También se puede hacer con comillas dobles, ¿vale? No pasa nada, nos permite usar las dos, incluso las podemos combinar, ¿vale? De la siguiente manera, podemos poner algo así como Carlos es el ¿vale? Entonces, todo queda bien guardado, siempre nos lo va a desplegar con comillas simples aquí, ¿vale? Pero si se fijan, cuando yo combino las comillas, pues puedo tener las comillas como carácter, ¿vale? Esto puedo invertirlo y también puedo ponerle comillas dobles y comillas simples al final, ¿vale? Entonces, si yo quiero tener el carácter comillas dentro de mi cadena, lo puedo hacer encapsulándolo en comillas de diferente tipo, ¿no? Si tengo comillas dobles dentro, pues voy a tener comillas simples afuera y viceversa, ¿vale? ¿Podemos hacer concatenación de cadenas? Sí, simplemente con la suma, ¿vale? De hecho, vamos a poner a B con un nombre diferente. Vamos a ponerle Alberto, que es mi segundo nombre. Entonces, si yo hago A más B, eso me devuelve la concatenación de las cadenas. Ahí me faltó un espacio, vamos a agregarlo de esta manera, ¿vale? Entonces, la suma en cadenas va a ser concatenación. ¿Qué va a ser la multiplicación? Si yo multiplico por un entero, va a ser duplicación de esa cadena, ¿vale? Entonces, esto es muy útil. Van a ver un código, cuando una cadena se multiplica por esto de aquí, realmente va a ser repetir esa cadena. De hecho, cualquier dato iterable, cuando lo multipliquemos así, nos va a hacer esta misma función, ¿vale? Entonces, la cadena, de hecho, es un dato compuesto. ¿Por qué? Porque tiene estos caracteres, ¿vale? Incluso, por ejemplo, yo lo puedo indexar, ¿vale? Y vamos a ver esto de qué es la indexación para Python. Antes de ver las cadenas, vamos a ver el objeto que es quizás el más usado, que es la lista. Voy a crear una lista y la lista la vamos a crear con los corchetes, ¿vale? Entonces, cuando yo pongo corchetes, le estoy diciendo a Python que esto va a ser una lista, va a ser una colección de objetos ordenados. Vamos a poner objetos por aquí. Vamos a poner también objetos de diferente tipo. A diferencia de muchos lenguajes, estos objetos son heterogéneos, es decir, que podemos tener objetos de diferentes tipos en estos arreglos, ¿vale? No es muy raro, C también tiene en las bibliotecas STL un objeto que nos permite tener arreglos heterogéneos, ¿vale? Aquí por default en Python estos arreglos son heterogéneos y como ya sabrán de sus clases de algoritmia y estructura de datos, cuando guardamos datos heterogéneos, pues realmente lo que estamos haciendo es una lista doblemente ligada normalmente.
Entonces, esto, el costo de recorrer, pues sería un costo lineal y el costo de encontrar un objeto sería también un costo lineal, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que ir recorriendo la memoria, el 2 nos va a llevar al 3, el 3 al 4, el 4 al 1, el 1 al 2, el 2 al true y así nos vamos a ir, ¿no? Entonces, esto realmente se guarda como una lista doblemente ligada en memoria. Entonces, trabajar con listas a nivel algorítmico puede ser un poco complejo. Entonces, las listas las vamos a usar como contenedores generales, pero también tengan un poquito de cuidado de hacer algoritmia con estas, porque no suelen ser muy eficientes, ya que son listas doblemente ligadas. Vale, entonces vamos a indexar esto de aquí. Les voy a poner cómo van los índices. Cuando yo tengo una lista, Python es un lenguaje indexado en cero. Entonces vamos a comenzar ahí con un 0, ¿vale? Un 1, un 2, hasta n-1. Entonces el último elemento va a ser n-1. Vamos a probar eso aquí. Siempre vamos a indexar con los mismos corchetes, ¿vale? Entonces, si yo indexo en 0, va a ser el primer elemento 2, ¿vale? Si indexo en 1, va a ser el siguiente elemento, ¿vale? Entonces sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Entonces vamos a ir por el 5, ¿vale? Que es el true, Carlos es el 6, ¿vale? Y el 7 es otra lista, ¿vale? Entonces podemos tener listas dentro de listas. Eso quiere decir que puedo reindexar este elemento de aquí, ¿vale? Así para que me dé este elemento 7, ¿no? Este sería el elemento 0 y 1 de este elemento 7. ¿Sí? Entonces yo puedo tener listas anidadas y cuando quiera accesar a esos subelementos, como esto de aquí también es otra lista, pues lo puedo volver a indexar, ¿vale? Entonces así indexamos de manera doble objetos en listas. También algo que tenemos propio de Python son los índices negativos, ¿vale? Estos índices negativos, aquí les pongo una pequeña nota, van más o menos así. El último índice va a ser -1 y nos vamos a ir hasta -n. Entonces, algo muy importante en las listas de Python y que suele confundir mucho a personas que comienzan es que cuando tenemos índices negativos, la indexación es base 1, ¿vale? Entonces, el último elemento es -1, el último elemento es -2, -3 y el primer elemento es -n, ¿vale? Vamos a probarlo. Entonces, si yo pongo -1, me va a dar el último elemento y -2 sería el penúltimo elemento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta es una lista. Si yo quiero obtener este L de aquí, pues hay varias formas de hacerlo. -2 ya me da este elemento. Este sería -1, -2 y -3. Entonces, vamos a reindexar eso de aquí. Se fijan, aquí estoy yendo por esta L de aquí, ¿vale? Con índices negativos. Entonces, los índices negativos nos permiten ir desde la última parte hasta el principio y es indexado base 1, ¿vale? ¿Qué otra cosa podemos hacer con esto de aquí? Pues también podemos hacer los slides, los cortes con esta misma sintaxis. Por ejemplo, quiero recortar desde el elemento 1 hasta antes del elemento 6. Entonces, se fijan, nos agarra el elemento 1 que es 3 hasta antes del elemento 6, que se fijan, el elemento 6 era Carlos, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, cuando ponemos este límite superior, pues no vamos a llegar hasta el elemento 6. Entonces, a esto le llamamos que los índices no son inclusivos, los rangos de los índices no son inclusivos por la derecha, ¿vale? Entonces, sí vamos a tomar el elemento 1, pero aquí vamos a comparar. Vamos a comparar desde el elemento 1 siempre y cuando sea menor a 6, ¿vale? Entonces, muy importante para cuando escriban sus algoritmos
en Python, nunca vamos a llegar hasta este numerito de los límites superiores, y siempre que vean rangos de recorrido en objetos iterables, siempre va a ser así, ¿no? Entonces, si yo quiero llegar hasta este elemento, tengo que siempre sumar un +1, ¿vale? ¿Qué otra cosa tenemos? Podemos hacer esto a pasos. Si yo agrego otro par de puntos, iría desde el elemento 1 hasta antes del 6 y puedo ponerlo que vaya de 2 en 2, ¿vale? Entonces, se fijan, agarro el 3, me brinco agarro el 1, me brinco el 2 y agarro el verdadero. ¿Hecho? Entonces, con eso ya puedo hacer mi slide, y puedo hacer mi slide quitando algunos puntos. Hay que tener cuidado con la sintaxis. Por ejemplo, en lenguajes como MATLAB, el paso va en medio, ¿vale? Pero aquí en Python es inicio, el fin -1 y el paso, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa si yo no le pongo el fin? Por ejemplo, si le pongo desde el elemento 2 hasta y no le digo nada más, pues me lo va a dar hasta el final, ¿vale? En otros lenguajes, de nuevo, como en MATLAB, hay que poner esta etiqueta de end, pero aquí simplemente lo dejamos así y nos lo va a dar, ¿vale? Lo mismo funciona para el principio, ¿vale? Si yo le pongo desde el principio hasta el elemento 3, pues va a ser eso de aquí, ¿no? Si le pongo desde el principio hasta antes del elemento -1, pues es una sintaxis para decir, regrésame todo el arreglo excepto el último elemento, ¿vale? Esto nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, incluso podríamos ir de reversa, ¿no? Aquí le estoy diciendo desde el principio hasta el final, en pasos de -1. Y se fijan, eso me invierte mi lista, ¿vale? Entonces, invertir listas es bastante fácil aquí en Python, ¿vale? Ahora, muy importante, muchachos, y lo van a ver cuando sobre todo manejen clases en Python, que no las vamos a revisar aquí, ¿vale? Pero en Python no está el concepto de atributos privados y atributos públicos que hay en muchos otros lenguajes, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en Python? Tenemos clases que son mutables, es decir, que yo las puedo cambiar, y clases que son inmutables, que no las puedo cambiar. Por ejemplo, la lista es una clase mutable. Si yo le doy el elemento 2 de la lista, lo voy a cambiar por 25, perdón. Cuando yo ponga lista, pues el elemento 2 va a cambiar a 25. Entonces, eso significa que este objeto es mutable, ¿vale? Si yo puedo cambiarle el valor a un objeto, ese objeto es mutable. Ahorita vamos a ver objetos no mutables, objetos inmutables, que los usamos para proteger nuestros datos, para que no se vayan a corromper, ¿vale? También podemos incluso utilizar los negativos para hacer asignaciones, por ejemplo, asignaciones de subelementos. Entonces, aquí estoy apuntando al objeto -1, que sería este de aquí, ¿vale? Y de ese, el último, que sería este de aquí. Entonces, estoy apuntando a ese 1. Y ese lo voy a cambiar. Vamos a ponerle esto de aquí, ¿no? Listo. Y si se fijan, ahí puedo cambiar ese elemento. Entonces puedo cambiar subelementos, puedo irme hasta arriba y con los mismos operadores y el operador de asignación puedo reescribirlos. Puedo agregar más elementos. Claramente es una lista doblemente ligada, entonces no está limitada en memoria, es dinámica. Vale. Ahí, perdón. Lista.append, vamos a utilizar esta función, y esta me permite agregar objetos. Vamos a agregar 34J, un número complejo. Entonces, en lista ahora ya tenemos este nuevo elemento de aquí, ¿vale? Entonces, yo puedo seguir agregando listas. Entonces, la lista es una estructura de datos dinámica y heterogénea, ¿vale? Para que lo tengan bien ahí en mente. Vamos a ver ahora la versión de esta estructura
pero que es inmutable, que es la tupla, ¿vale? Entonces, una tupla, ¿vale? Que el nombre tupla pues viene de dupla, tripla, bueno, ya sabrán eso. Y la idea es pares ordenados, tripletas ordenadas y cosas por el estilo. Entonces realmente funciona igualito que la lista. Vamos a aquí poner algunos elementos. Es heterogénea, entonces puedo meter elementos de diferente tipo. Incluso puedo meter la lista entera por aquí, ¿no? Entonces cuando yo ponga aquí tupla, me va a salir esto de aquí, ¿no? Vale, aquí fue muy grande como para escribirlo en una sola línea. Entonces me escribe esto de aquí y resulta que la tupla también la puedo indexar como yo quiera, ¿no? La tupla -1 va a ser esa lista. Esa lista vamos al elemento -1 y de eso vamos al elemento -1. Estaba entrando a este número complejo que no es iterable. Voy a entrar a esta lista. Entonces en -2, -1 y ahí me da este 454. ¿Vale? Vale, entonces las tuplas funcionan igual que las listas. ¿Cuál es su única diferencia? La diferencia es que cuando yo trato de cambiar un numerito, por ejemplo aquí el elemento 2, vamos a cambiarlo ahora a 52, me va a dar un error porque me dice que la tupla no soporta la asignación de elementos, ¿vale? Quiere decir eso que la tupla no es un elemento mutable. Entonces, una vez que yo defino una tupla, no puedo cambiarla. La única forma de cambiarla, pues sería ahora convertirla en una lista, ¿vale? ¿Cómo hago esto? Pues la voy a castear de esta manera con la función list. De hecho, ustedes pueden castear cualquier cosa en Python poniendo el nombre del tipo de dato, ¿vale? Entonces voy a castear a lista y voy a ponerle aquí mi objeto que se llama tupla. Entonces lista 2. Ahora sí es una lista, lo vemos porque aquí tiene corchetes, mientras que la lista tiene paréntesis, ¿vale? Entonces esta sí es modificable, sí es mutable, y aquí lo puedo cambiar por 52, ¿vale? Lista 2, entonces aquí cambia el 52, ¿vale? Entonces la tupla es la forma no mutable de la lista. Entonces nos sirve para proteger los elementos. Esto es muy importante y de hecho la tupla es aún más importante que la lista, no solo porque protege los elementos, sino porque es nuestra forma estándar de mandar datos, ¿vale? Por ejemplo, datos a una función, realmente lo que estamos mandando es una tupla. Por cierto, las tuplas, los paréntesis son opcionales. Si yo hago A igual a 3, 2, ¿vale? Me lo va a entender. Y se fijan, aquí es una tupla 3, 2. ¿Hecho? Y de hecho una de las cosas propias de este lenguaje de Python, que sí hay otros lenguajes que lo comparten, es la asignación múltiple. Entonces, por ejemplo, si yo hago A, B igual a 3,2, ¿vale? Esto de aquí es una tupla, aunque no le puse paréntesis, y esto de acá es una tupla también. Cuando ambas tuplas miden lo mismo, nos va a dar estas asignaciones, ¿vale? Se fijan, el 3 se fue hacia el A y el 2 se fue hacia el B, ¿vale? A esto le llamamos descompresión de una tupla y nos sirve para agarrar esos parámetros de aquí. ¿Sí? Vale. Entonces ya vimos asignación doble. Vamos a ver otras funciones que tenemos por ahí, ¿vale? Para ver estas tuplas. Imagínense que yo tengo una lista. Vamos a ponerle elementos y vamos a hacer otra lista también. Vamos a poner más elementos. Hay un poquito diferentes cada uno. Entonces ahí yo tengo dos elementos por ahí, dos listas. Cuando miden lo mismo, yo puedo utilizar esta función que se llama zip, que van a ver que vamos a usar por aquí.
A, B. Y lo que va a hacer es crearnos un elemento, un objeto que se llama zip, y es un objeto también iterable, al igual que las listas. De hecho, lo puedo castear, list A, para ver qué tiene dentro. Y se fijan, nos hace una lista con tuplas donde conecta cada uno de estos elementos, ¿vale? Entonces, sí, es una función que vamos a usar mucho cuando utilicemos nuestros ciclos for, ¿no? Para hacer recorridos de dos variables a la vez, ¿no? Ya lo veremos en algunos de los códigos que vamos a hacer. Otra función muy parecida a esto de aquí es la función, vamos a hacer un b, enumerate, que no va a ser lo mismo, vamos a ponerle aquí b, ¿vale? Se fijan, b va a ser un objeto enumerar, lo voy a castear a una lista para ver qué es lo que hace realmente. Y se fijan, nos creó también una tupla, pero aquí nos puso un ID, ¿vale? Que va enumerando cada uno de los elementos de esta lista. Entonces, enumerate y zip van a ser objetos que nos ayudan a mezclar listas y que nos dejan una lista de tuplas, ¿vale? Va, muchachos, vamos a continuar con esto. ¿Qué otros objetos? Ya vimos que con paréntesis hacemos una tupla, con corchetes hacemos una lista. Entonces, también podemos usar estos corchetes que usamos en conjuntos para declarar precisamente conjuntos. Entonces, aquí tengo esto de aquí, lo voy a agregar a esta variable A. Entonces, esto de aquí va a ser un conjunto, ¿vale? ¿Qué cosa tienen diferente los conjuntos a las listas? Pues en un conjunto no tenemos elementos duplicados, ¿vale? Entonces, por eso no tenemos aquí el 1, 1, ¿vale? Y si se fijan, también nos lo ordenó, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente en un conjunto no tenemos elementos ordenados, ¿hecho? Eso es malo porque si se fijan aquí, yo si quiero accesar, por ejemplo, al elemento 0, me va a decir que no porque no puedo utilizar índices en estos elementos. ¿Por qué es eso? Porque un conjunto, los elementos no tienen ningún orden. Entonces, cuando yo le digo, dame el elemento 1, no tiene ningún sentido, ¿vale? ¿Puedo agregar más cosas a esto? Claro, hay una función que se llama add y los conjuntos son elementos heterogéneos, entonces yo puedo meterle cualquiera de estas cosas. Este orden que nos dibuja aquí sí lo ordena, pero realmente no podemos utilizar indexaciones aquí, ¿vale? También tengo un remove, ¿vale? Vamos a quitar ese mismo, donde puedo quitar elementos, ¿hecho? Entonces, ¿para qué usamos los diccionarios normalmente en programación? Para ir metiendo datos y quitar datos duplicados, ¿vale? Es el principal uso que tenemos por ahí. También hay otras bibliotecas de Python que dan conjuntos ordenados, ¿vale? Que sí importa el orden y eso sí los podemos indexar. Bien, la cuarta estructura iterativa principal de Python son los diccionarios. Entonces, ¿qué son los diccionarios? Vamos a hacer aquí uno. Los diccionarios los vamos a crear también con los corchetes, estos curvos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es poner datos, por ejemplo, aquí voy a poner México, 2 puntos, y voy a poner la ciudad, ¿no? Ciudad de México, lo voy a poner sin acento. También, por ejemplo, Canadá, 2 puntos, y vamos a poner su capital, que es Ottawa. Vamos a poner también Colombia, allá su capital va a ser Bogotá, voy a poner todo sin acentos, y vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces aquí mundo es este diccionario. ¿Qué es un diccionario? Un diccionario es una estructura,
¿vale? De datos, una estructura de datos heterogénea porque puede tener datos diferentes. Aquí tengo puras cadenas, pero podemos tener datos de diferentes elementos. Mutable, la podemos cambiar, ¿vale? Es heterogénea, es mutable. ¿Qué es lo que lo hace diferente de una lista? Las llaves. Se fijan, en una lista tenemos la indexación numérica. Entonces tiene un orden y utilizamos los numeritos para indexar los datos. Aquí en los diccionarios tenemos una indexación asociativa. Entonces yo voy a utilizar estos que están antes de los dos puntos como una llave para que me dé el valor. Es decir, que si yo utilizo mundo, aquí para indexarlo, en lugar de utilizar un número, voy a utilizar este dato de aquí, ¿vale? Entonces es una estructura que normalmente en estructura de datos le llamamos asociativas, ¿vale? Por ejemplo, los que sean programadores de C++ recordarán la estructura map que da la biblioteca STL, pues esto es algo muy parecido, ¿no? Y es algo que utilizamos muchísimo, ¿no? Para hacer histogramas, para muchas cosas, ¿vale? Es una estructura mutable, ¿vale? Por ahí hay bibliotecas que entregan diccionarios no mutables, inmutables, ¿vale? Por aquí, ejemplo, aquí puse Ottawa con minúscula, lo voy a cambiar, ¿vale? Entonces, mundo me queda ya con esta mayúscula. Entonces, es mutable, es heterogéneo y por último también es asociativo, ¿vale? Va, muchachos, con eso terminamos la mayoría de las estructuras de control. Ahora vamos a ver la algorítmica básica, ¿no? Vamos a ver cómo programo en Python, ¿vale? Para eso voy a utilizar el script, no la consola directamente. Entonces, vamos a ver cómo utilizar primero estructuras, bueno, ya saben, de secuenciales. Simplemente el orden funciona por aquí, ¿vale? Voy a utilizar la función print, ¿vale? Entonces, en una estructura secuencial, se fijan aquí, corro este temp.py, que es como se llama mi archivo. Entonces voy a consola y se corre eso y el resultado lo imprimo aquí, que es 9. Entonces esto es una estructura secuencial, sigue el paradigma normal de todos los lenguajes de programación secuenciales. ¿Podemos hacer paralelo en Python? Sí. Existe una versión de CUDA donde podemos meter cosas de lenguaje CUDA y meterlas para nuestra algoritmia propia de Python, ¿vale? Pero es un lenguaje de estructura serial. Entonces vamos a utilizar ahora las estructuras de decisión. Vamos a hacer un pequeño algoritmito de asistencias. Voy a utilizar comparadores booleanos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, supongamos que alguien tiene 65% de asistencias. Entonces, aquí voy a decidir qué le toca a esta persona, ¿vale? Entonces, si sus asistencias son mayor o igual a 80, voy a imprimir ordinario, ¿vale? Si no, si sus asistencias son mayor o igual a 60, ¿vale? Voy a poner 2 puntos. Si se fijan, cada sentencia de aquí, de esta if, va acompañada por esa palabra reservada, una expresión booleana, ¿vale? Comparativa, y acabo con 2 puntos. Muy importante, esto de los 2 puntos es propio de este lenguaje. Voy a imprimir entonces aquí extraordinario, ¿vale? Tiene derecho extraordinario. Y si no pasa nada de esto, voy a poner aquí un else que no necesita ninguna comparación lógica. Y si no tiene ni 60, voy a ponerle sin derecho. Vale, voy a correr esto. Entonces, como tiene 65, tiene derecho a extraordinario, ¿vale? Si tiene 85% de la asistencia, a ordinario. Entonces, algo muy importante y que a muchas personas les gusta o no les gusta en Python
es la indexación, ¿vale? La indentación, perdón. Si se fijan aquí yo no utilicé ningún paréntesis, entonces ¿cómo sabe el lenguaje que este print pertenece a este if? O por ejemplo que este print pertenece a este elif en lugar de a este if, ¿vale? Entonces eso lo controla a través de la indentación. Entonces cuando yo tengo indentado, esta instrucción que esté indentada va a pertenecer al bloque más cercano que no esté indentado o que tenga una indentación superior, ¿vale? Entonces, este print pertenece a este if porque tenemos que esté indentado bajo ese bloque. Todos los bloques en Python empiezan con estos 2 puntos. Entonces, siempre que yo pongo 2 puntos en Python, Python va a esperar que yo ponga un bloque y de hecho me va a dar un error si no pongo nada. ¿Vale? Entonces, este bloque que está indentado se va a correr bajo esta indentación de este bloque. Entonces, Python no tiene paréntesis, tiene indentaciones, ¿vale? Entonces, si ustedes no hacen indentaciones en su código, que es muy buena práctica de programación, Python los va a forzar porque si no tienen bien la indentación, les va a dar un error. ¿Hecho? Esto en particular a mí me gusta porque te hace ser ordenado y sigue la filosofía de Python de que el código sea legible, pero ciertamente da muchos problemas. Por ejemplo, si ustedes se copian este programita, van y lo pegan a algún lado y no les agarra bien el tabulador, pues les va a dar algún error y hay que modificar esas tabulaciones, ¿vale? Por ejemplo, un error muy normal que tenemos por aquí es que en lugar de tabulador alguien haya utilizado espacios, ¿no? 4 espacios. Entonces, eso nos puede dar un error y es un error que no podemos ver, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es borrar todo eso hasta que descubramos dónde tiene espacios en lugar de tabuladores y corregirlos. También hay otros formatos de tabulación que son equivalentes a 3 espacios y no a 4. Entonces, todo eso da un poquito de problema. Entonces, fuera de esos problemas que realmente se dan cuando uno se copia código que no es suyo, Python te hace ser ordenado con esto de aquí, ¿no? Vale, vamos a ver ahora las sentencias iterativas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un ciclo while, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner un while x sea mayor que 1, comienzo un bloque, entonces si se fijan, de hecho cuando doy enter ya me lo indenta este id, ¿no? Entonces aquí voy a imprimir el valor de x y a x le voy a restar 1. Entonces cuando imprima esto me va a imprimir todos los números hasta que llegue a ese 1 y se salga del bucle, ¿vale? Entonces sirve como cualquier ciclo while. Entonces utilizo while en minúsculas si se fijan, pongo la comparación lógica, 2 puntos y el bloque que voy a estar repitiendo, ¿vale? Eso es muy parecido a cualquier lenguaje de programación. Lo que es muy diferente en Python en comparación a otros lenguajes son los ciclos for. Entonces aquí voy a poner un ciclo for, ¿vale? Que realmente es parecido más a un for each de otros lenguajes, ¿no? Entonces aquí voy a poner un elemento, ¿vale? Y voy a utilizar esta palabra reservada que se llama in, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es agarrar un elemento de una estructura que sea iterable. Entonces aquí voy a poner 3, 5, 4, esto es una lista y es una estructura iterable, es una estructura que puedo indexar. Entonces, mis 2 puntos y comienzo un bloque. Voy a imprimir el elemento, print element, ¿vale? Y lo voy a correr y se fijan, me imprime cada uno de los elementos de la lista. ¿Qué está pasando aquí? Cuando este for arranca, va a asignar a elemento este primer dato, ¿no? Entonces ahí elemento va a valer 3, lo va a imprimir, se acaba el ciclo for, vuelve a entrar y va a seguir con la siguiente iteración. Entonces ahora va a utilizar este 5, lo va a asignar a elemento y trabajo el bloque con ese elemento. Entonces, si se fijan, aquí está un poco raro porque en comparación a los for que utilizamos en otros lenguajes, donde creamos índices y esos índices los utilizamos para recorrer estructuras que son iterables, aquí directamente utilizo las estructuras iterables, ¿vale? ¿Qué pasa si yo quiero hacerlo más al estilo C? ¿Vale? Voy a crear la lista
aquí afuera. Vamos a copiarla. ¿Vale? Si le dejo aquí A, de todos modos funciona. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si lo quiero más, si lo quiero hacer más al estilo C, ¿no? Aquí voy a poner un elemento, vamos a llamarle E, ¿vale? Y aquí voy a ponerle range, ¿vale? Range va a ser una función que me va a devolver una lista, bueno, algo parecido a una lista con los índices que yo quiera recorrer. Entonces le voy a poner desde el índice 0 hasta antes del final. Lo voy a poner índice 4 porque aquí tengo 0, 1, 2, perdón, aquí tengo 3 elementos, entonces iría hasta el elemento 3. Entonces aquí voy a imprimir A indexado con E, ¿vale? Y se fijan, este código es equivalente al que habíamos hecho, solo que aquí estoy creando unos índices y esos índices van a ir del 0 hasta el 3. Entonces, este range lo que hace es darme, hagan de cuenta, una lista con estos elementos. Entonces, E va a tomar el valor de 0 y por lo tanto el elemento de la lista A en su índice 0, pues va a ser este 3 y va a ser lo que va a imprimir. ¿Hecho? Entonces, no se preocupen si son muy de programadores de C, siempre pueden utilizar esta función range para crear índices y esos índices ya los pueden usar de manera normal, ¿vale? O lo que es más cómodo ya cuando aprenden un poquito a programar en Python, que es directamente utilizar las estructuras secuenciales iterables para recorrerlas, ¿vale? Entonces aquí vamos a jugar con otras cositas. También puedo poner aquí 5, 10, vamos a imprimir directamente, ¿vale? Entonces, si se fijan, va de 5 hasta antes de 10, de 1 en 1. También puedo ponerle que vaya de 2 en 2, ¿vale? Con la misma sintaxis de slide que habíamos visto por ahí, nomás que separado por comas, ¿vale? Va, entonces con eso ya tenemos las estructuras de control. Otras cosas propias de Python es algo que se llaman listas de comprensión. Entonces voy a crear una lista. Imagínense que yo quiero hacer una lista que contenga los 10 primeros números elevados al cuadrado. Entonces, yo para hacer eso, por ejemplo, puedo hacer una lista vacía, ¿vale? Puedo hacer un for. Vamos a hacer, no sé, desde el elemento 1 hasta el 10. ¿Hecho? Para tener, bueno, si quiero los primeros 10 elevados al cuadrado, sería hasta 1 más, ¿vale? Y luego lo que voy a hacer, disculpen, vamos a quitar esto, va a ser elevar al cuadrado cada uno y meterlo a la lista A. Entonces voy a hacer una append, ¿vale? Y este X lo voy a elevar al cuadrado. ¿Hecho? Bueno, y aquí al final voy a imprimir toda la lista A para ver el resultado. Vale. Y se fijan, un código muy típico, ahí están los primeros 10 números, sus potencias al cuadrado. Entonces, eso está muy bien. Es muy parecido a como lo hacemos en otros lenguajes, pero Python tiene algo que se llama listas de comprensión, ¿vale? ¿Qué hacemos esas listas? Pues es muy parecido a crear conjuntos con una ecuación, ¿vale? Con una ecuación que nos genera esos conjuntos. Entonces, por ejemplo, voy a crear esta lista B con elementos al cuadrado, ¿vale? De X en range desde 1 hasta 11, ¿vale? Ahorita revisamos la sintaxis. Voy a imprimir también esta lista B. Y si se fijan, ambas listas salen exactamente lo mismo. Entonces, esta línea de código es equivalente a estas otras tres. ¿Hecho? ¿Qué estoy haciendo? Voy a agarrar todos los elementos x al cuadrado, donde x es una variable que va a ir entre 1 y 10. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un ciclo for que nos va a ir generando la x y luego voy a guardar esa x que está al cuadrado. Entonces, este código de aquí es equivalente a este de acá. ¿Sí? Entonces, se los pongo porque muchas veces van a encontrar código de listas de comprensión
que nos van a hacer esto de aquí. Por cierto, también podemos hacer diccionarios por comprensión, tuplas por comprensión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Va, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a ver ahora cómo creo funciones. No vamos a ver clases en Python porque es un tema un poquito extenso, pero sí que vamos a ver funciones, ¿vale? Eso es algo que sí vamos a ocupar en esta clase. Entonces voy a hacer algo típico, voy a crear las series de Fibonacci y aquí le voy a poner cuántos números de Fibonacci quiero, ¿vale? Entonces les explico un poquito. Para definir una función voy a utilizar esta palabra reservada que es def, ¿vale? Que me define una función, el nombre de la función y entre paréntesis, como en muchos lenguajes de programación, los parámetros que voy a ocupar, ¿vale? Aquí voy a ocupar un parámetro n y le puedo poner un valor por default que va a ser igual a 10, ¿vale? Igual que en C++, igual que en Java. Vale, entonces voy a utilizar un código muy al estilo Python, ¿vale? Para que lo comparen con lo que ustedes han hecho antes. Entonces voy a inicializar dos números, A y B. A va a ser 0 y B va a ser igual a 1. ¿Hecho? Entonces aquí me pone un errorcito porque A y B no han sido utilizadas, pero ahorita lo vamos a usar. Entonces voy a utilizar el algoritmo iterativo para los números de Fibonacci. Entonces primero casos. El caso base lo voy a poner por aquí, ¿vale? Si n es menor o igual a 1, ¿vale? En lugar de iterar y cualquier otra cosa, voy a regresar ese mismo valor. ¿Hecho? En caso de que no sea igual a 1, pues lo que voy a hacer es, mientras n menos 1, vamos a separarlo por aquí, sea diferente de 0, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? A y B va a ser igual a ¿qué cosa? Pues va a ser igual a B, A más B. Entonces, si fijan, aquí voy a llevar los dos números. Le voy a asignar el siguiente a, ¿vale? Para simular que lo recorremos. Y luego a B le voy a asignar A más B. Ojo aquí, muchachos, quizás es un poco confuso. Si yo le asigno el valor de B a, cuando yo haga esta suma y se le asigne a B, pues A ya va a cambiar de valor. Así no funciona Python. ¿Por qué? Porque primero evalúa las cosas que están a la derecha y después asigna a las cosas que están a la izquierda, ¿vale? Entonces, aquí el valor de A que estoy sumando con B es antes de haber asignado a este valor de A. Entonces, con muchos lenguajes, primero lo que esté a la derecha lo vamos a calcular y luego vamos a asignar. Entonces, no hay ningún problema aquí, ¿vale? Y vamos a disminuir esto de aquí y al final nos vamos a quedar con el B, ¿vale? Vamos a hacer un return de B y listo, ¿no? Entonces ahí ya está mi función. Si la corro no hace nada porque lo único que hizo fue declarar la función, pero la función ya la puedo usar en la consola directamente, ¿vale? Entonces si yo le pongo dame el 10, me va a dar ese de ahí. Si no le pongo nada, va a agarrar el mismo número por default que tenemos aquí, que es el 10, ¿vale? Y le puedo poner dame el número 100, ¿hecho? Dame el número 500, ¿vale? Vamos a crearlo aún más grande. El número 1000, el número 10.000, ¿vale? Si se fijan, no importa el tamaño del número porque los enteros que está haciendo, entre más necesite, pues más memoria le va a dar. Entonces, a eso se refiere uno cuando dice que Python tiene precisión infinita, ¿no? Entre más dígitos voy a necesitar, Python va a ir agrandando la memoria de estos enteros, ¿no? Obviamente, para hacer eso, los enteros en memoria, pues tienen una invocación dinámica, tienen ahí la memoria distribuida y eso hace que quizás no sean tan eficientes en memoria. No hay que preocuparse tanto de eficiencia en Python porque las cosas a bajo nivel realmente corren con lenguaje C. Entonces por debajo realmente hay estructuras de C
que nos van a hacer estos trabajos, ¿vale? Bien, otra cosa que vamos a ver cuando hago una función, voy a utilizar otra vez los números de Fibonacci, va a ser una función generadora, ¿vale? Eso es algo también propio de este lenguaje. Entonces voy a crear otra vez esta función, ¿hecho? Pero ahora le voy a quitar el parámetro, vamos a poner que no tenemos parámetro y de hecho vamos a dejarle Fibo nada más, ¿no? Entonces voy a utilizar otra vez mi código, vamos a 0 y a 1, A y B van a tener esos valores y voy a hacer mi ciclo while. Y este código les parecerá un poco extraño a los que no programen tanto en Python, pero ahorita lo vamos a explicar. Bien, va muchachos, entonces aquí ya tengo mi función, ahorita no hace nada, solo la declaré. Entonces, esta función es una función generadora. Si se fijan, no tiene el return que nos devuelve un valor. Tiene en lugar de eso esta función que se llama yield. ¿Cómo funciona? Pues funciona muy parecido a cuando ustedes utilizan en los lenguajes de programación una función random para generar números aleatorios. Si se acuerdan cuando nosotros utilizamos estas clases de números pseudo aleatorios, pues lo que hacemos es darle una semilla, ¿vale? Y cada que ejecutemos, por ejemplo, rand paréntesis, nos va a dar un número diferente. Entonces, eso es una función generadora y así es como la estructuramos aquí en Python. Entonces, lo que va a hacer es crear esta función, inicializarse, ¿vale? Va a darle los valores aquí de A y B, va a empezar este ciclo while y cuando llegue a la palabra reservada yield, nos va a regresar esta variable, ¿vale? Nos va a regresar B. Y se va a detener, se va a pausar la función. Nos regresa esa palabra B y hasta que nosotros la volvamos a invocar, va a continuar su procedimiento, va a continuar con esta línea, sigue en su ciclo while y nos regresa otra vez este ciclo B. Vamos a ver cómo funciona aquí en consola. Entonces primero voy a crear, disculpen, esta función que le voy a poner Fibo. Aquí estoy instanciando el generador, que es muy parecido a cuando utilizamos el seed en un generador pseudoaleatorio cuando le damos una semilla a ese generador. Entonces f, si voy a ver qué es, me dice f es un objeto generador de la función Fibo, ¿vale? Y me dice dónde está guardada en memoria. Vale, entonces ahora voy a utilizar una función reservada que se llama nets, ¿vale? Entonces cada vez que yo ejecuto nets, ¿se fijan? Ahí me da el primer valor en la serie de Fibonacci, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Entonces cada vez que yo ejecuto nets, va a hacer un recorrido esta función, va a salir de este yield, va a hacer este cálculo, vuelve a entrar y me regresa este numerito cuando llegan a esta palabra reservada yield. Se pausa y espera hasta que yo ejecute, que invoque otra vez esta función nets, para darme el siguiente programa, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde estás? Nets. ¿Vale? Ahí pueden ver que va a estar generando números de Fibonacci al destajo, ¿no? Cada vez que nosotros lo requiramos. Entonces, eso está padre porque yo puedo utilizar esta función para ir generando los datos que yo ocupe sin tener que generarlos todos. Imagínense que quieren hacer una lista de estos números de Fibonacci y quieren hacer un ciclo for que los vaya utilizando. Entonces yo puedo utilizar los generadores para ir generando el número nuevo sin tener que crear la lista y después irla recorriendo. Entonces está muy padre porque nos permite hacer ciclos for al destajo para cuando tengamos que calcular algo. ¿Qué pasa si yo quiero calcular varios números de Fibonacci? Por ejemplo, los primeros 15. Pues lo que voy a utilizar va a ser las listas de comprensión, ¿vale? Puedo utilizar las listas de comprensión y aquí le pongo netsf, que es para invocar este número de Fibonacci, ¿vale? For i
in range, y aquí le pongo cuántos números de Fibonacci quiero, ¿no? Quiero 15, ¿vale? Aquí necesito inicializar, ¿vale? Porque lo que inicializo en consola pues no se queda en el script, ¿hecho? Y al último voy a imprimir estos números. Vamos a ponerle print A, ¿vale? Entonces ahí ya lo corrí y estos son los primeros 15 números de Fibonacci. Vamos a ponerle más, vamos a ponerle 100, ¿vale? Estos son los primeros 100 números de Fibonacci, ¿vale? El costo de hacer esto es el mismo costo que el algoritmo lineal que habíamos hecho de tiempo lineal. La diferencia es que aquí va a calcular cada paso que vaya ocupando, ¿no? ¿Vale? Bien, vamos a pasar a, a otro tema muy importante, ya para finalizar esto, que es importación de bibliotecas, ¿vale? Si recordarán, siempre que hacemos una biblioteca, nosotros tenemos que llamarla en C, en estos lenguajes. Por ejemplo, en C, normalmente llamamos al header y ese header tiene un CPP por ahí, ¿vale? Donde el header tiene las declaraciones y el CPP tiene las implementaciones de esas clases y de esas funciones. En Python es un poquito más sencillo que eso. Cualquier punto .py puede ser un archivo que podamos llamar y que podamos usar como biblioteca. Aquí en Python le llamamos módulos y no les llamamos encabezados como en C, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a utilizar una biblioteca que se llama mat. Entonces lo único que tengo que hacer es import mat y ya voy a poder utilizar esa función, ¿no? Lo voy a correr, ¿vale? Aquí no me dio ningún error. Esto me lo pone así porque no lo he usado, ¿vale? Entonces, mat punto, voy a utilizar el punto para ingresar a las funciones que tiene mat por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una raíz cuadrada, ¿vale? De pi, ¿hecho? Entonces esto lo voy a imprimir en mi consola, vamos a ponerlo así. Entonces cuando yo corra, esta es la raíz cuadrada de pi, ¿vale? Entonces se fijan, math.sqrt es la raíz cuadrada y pi es una variable que tiene ahí esa biblioteca, ¿hecho? Entonces siempre que importo de esta manera las bibliotecas, pues yo voy a tener que poner toda la palabra de la biblioteca, el punto, para poder ingresar a las funciones y a los atributos que tiene, ¿hecho? Disculpen. Eso es importante para que cuando nosotros creamos nuestras propias funciones tengan este sobrenombre, este apellido, para no confundirlas, ¿vale? Si no tenemos eso de ahí, las podemos sobreescribir, ¿vale? Podemos hacer esto diferente porque quizás escribir mat cada vez que usemos una función, imagínense que tiene un nombre más largo, pues es bastante tedioso, ¿no? Entonces podemos hacer esto, por ejemplo, import mat has m, ¿vale? Y ahora en lugar de usar mat, voy a utilizar este nuevo alias que va a ser m, ¿vale? Y me da el mismo resultado. Entonces cuando yo pongo import mat has m, quiere decir que voy a utilizar m como el acrónimo para esta biblioteca y puedo utilizar m para calcular lo que yo quiera, ¿vale? Y cosas buenas de esto, pues me permite usar nombres más cortos y aún así van a estar encapsulados. Cosas malas, estoy importando toda la biblioteca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero usar solo unas funciones? ¿Vale? Vamos a cambiar esta importación y vamos a ponerle from mat, ¿vale? Ahora no voy a crear import mat, voy a ponerle desde mat, voy a importar sqrt y pi, ¿hecho? Eso me está diciendo que yo voy a ocupar nada más estas dos objetos de mat, voy a utilizar esta función y esta variable, ¿vale? Entonces aquí ya en mi código yo no necesito el punto m para utilizar estas funciones, puedo hacerlo así, ¿se fijan? Sigue dando lo mismo y ya no necesito esos apellidos para utilizar estas funciones.
¿Cuándo hay que usar esto? Cuando nosotros no vamos a hacer funciones propias o variables propias que tengan estos nombres, ¿vale? Porque si no, se pueden ocultar. Entonces, siempre cuando sepamos que no vamos a confundir los nombres, pues yo puedo darle esto de aquí. ¿Qué pasa si yo creo una función que se llama sqrt también? Pues no hay problema, podemos renombrarlas aquí. Por ejemplo, sqr y p, ¿vale? Entonces a cada función que yo ponga o a cada atributo yo puedo cambiarle el nombre, ¿vale? De manera que esto todavía va a funcionar, ¿vale? Estamos viendo muchas maneras de hacer lo mismo, ¿vale? La última manera para importar es, en lugar de todo esto, poner un asterisco por aquí, ¿no? ¿Qué va a hacer eso? Nos va a copiar todos los nombres de las variables, ¿vale? A nuestro scope general. Entonces yo no necesito el apellido para ponerlos, pero sí que tengo todas las variables. Por ejemplo, tengo el arco coseno, ¿vale? Vale, arco coseno no está definido para números más allá de -1 y 1, ¿vale? Entre ese rango. Y tengo todas las funciones de matemáticas que tiene esta biblioteca de mat. Entonces cuando pongo from mat import esto de aquí significa all, ¿no? Importa todo. Entonces me va a importar todos los nombres como nombres locales, ¿vale? Hay que tener cuidado por ahí, ¿mucho? ¿Vale? Por ejemplo, la siguiente clase vamos a usar mucho import numpy, que es otra biblioteca, as np, ¿vale? Entonces yo voy a utilizar np para utilizar cualquier función que sea de numpy. Vale, muchachos. Entonces voy a dejar hasta aquí. Pensaba ver también NumPy en esta clase, pero creo que ya está siendo bastante larga. Entonces la siguiente clase vamos a ver NumPy. La próxima vamos a ver Matplotlib. ¿Sí? Esta clase no vamos a dejar ninguna tarea, es nada más como una pequeña introducción para los que no hayan visto Python. Estén al día porque lo vamos a utilizar para programar bastante. Va, muchachos. Vean este video, cualquier duda pueden comentarlo ahí dentro de la plataforma o pueden mandarme un correo a mi correo académico. Vale, los veo el martes para nuestra sesión de preguntas.